nuestro próximo invitado, es Marco Vinicio Vázquez, es matemático con especialidad en estadística, tiene una maestría en investigación para la educación y tiene especialidades en distintos proyectos, es como docente, como autoridad educativa del Ecuador, es investigador, es director del Instituto Ecuatoriano de GeoGebra, bueno, coordina varias cuestiones en Ecuador y tiene un montón de proyectos muy, muy, muy bonitos que hoy nos va a compartir uno de ellos. Y aquí estamos con Marco Vázquez de la UNAE. Gracias, gracias, gracias Marco por estar aquí. Es un placer tenerte y es un placer saber que allí en Ecuador ya están con la iniciativa A Flor de Piel, gracias a ti, que el año pasado pudimos charlar y unirnos al respecto. Gracias, Marco. Gracias a ti, Karina. Para nosotros realmente un honor el poder compartir contigo. Felicitar, por supuesto, la enorme labor que tú vienes desarrollando con Fotogebra y esa proyección que vas dando a la enseñanza de las matemáticas con GeoGebra y con otras herramientas. Reitero, para nosotros un placer el festejar el Día del PI, el Día de las Matemáticas, justamente en este espacio. Gracias, lo mismo digo, Marco, un placer que estén con nosotros. Bueno, doy paso a la charla que tiene un título maravilloso, pero no voy a hablar de ello porque dejo con la intriga hasta que te escuchen. Es muy, muy emocionante lo que haces con la cultura de tu país y con las matemáticas, así que hay que compartirlo. Y como decíamos, si da para más, seguimos en talleres, pero hoy que vean de qué trata esto que haces y que vas por todos lados contando y mostrando la matemática de otra forma. Así que puedes compartir pantalla y ya vamos al hermoso taller que tienes para nosotros. Listo. Sí. Decía, primero voy a presentarles a ustedes este objeto, que seguro algunos lo conocen. Sí. Es conocido como la chacala andina. Es un objeto, se han encontrado varios de estos descubrimientos arqueológicos. Eh, el más antiguo data de hace 6.000 años más o menos. Es impresionante, por ejemplo, cómo en Tiahuanaco existe originales de esto con los ángulos rectos perfectamente establecidos. Sí, pero eso da justamente para desarrollar algún tipo de investigación, ¿no? A ver, vamos a compartir pantalla. Eh, Vamos a hablar justamente sobre cómo se determinó un valor aproximado, por supuesto, de pi bastante aproximado a partir de este objeto. Sí. Eh, Ahí está la chacana, tal como les indicaba. Sí. Eh, eh, con un proceso muy simple. ¿Qué es lo que hicimos? Tengo aquí en GeoGebra, ojalá luego pueda mostrarles. Ubicamos la foto, tomamos una foto de este objeto que acabo de mostrarles y pudimos hacer los pasos que ven ahí. Primero determinamos el cuadrado en el que está eh, dibujado, construido la chacana, y obviamente sus 4 puntos. Con las diagonales determinamos el centro y luego un punto donde una de las aristas de la chacana coincida con el lado superior del cuadrado. Con eso, en primer caso, hicimos un círculo, que es el que ustedes ven, que está esto en el primer dibujo que tenemos ahí. Luego, determinando los puntos de corte entre ese círculo y el cuadrado que se formó, tenemos en la parte superior tenemos los puntos que se ven aquí, ahí y acá. Sí, y este sería el punto medio.
A esos puntos, a esos segmentos les medimos, y en un caso me dio 6,32 y en el otro caso 2. Que si dividimos 6,32 para 2, me da 3,16, que es un valor bastante aproximado para el PIB. Esto permitió, o esto fue la fase inicial de un proceso de investigación que, partiendo de un objeto, tal como les acabo de indicar, permitió ya este valor, y obviamente había que buscar una razón un poco más científica de por qué se da esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Con GeoGebra tomamos un segmento cualquiera, con ese segmento hicimos la cruz cuadrada, ¿no es cierto? Que seguro todos conocen, es una cruz cuyo ancho es la tercera parte de su longitud, sí. Eh, y con esto logramos esa cruz cuadrada que está ahí, que obviamente tiene ya la forma de la chacana. En aquí con GeoGebra pudimos ya hacer un estudio más preciso, ¿no es cierto? Lo que hicimos es primero, de ese rectángulo que se forma en la cruz cuadrada, trazamos una diagonal, y ahí vemos que se forma un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Donde podríamos pensar en la relación pitagórica, indicando, a ver, si la longitud inicial es R, este R sería el lado superior o uno de los catetos del triángulo, el otro lado sería 3R. ¿Y cuánto sería el valor de la hipotenusa en este caso? Sí, aplicando Pitágoras, ustedes saben, sería la raíz de la suma de los cuadrados de sus valores, 3R al cuadrado más R al cuadrado, 10R al cuadrado, la raíz sería raíz de 10R. Sí, eh, obvio, hasta aquí no llegamos al valor aproximado de pi, ¿no es cierto? Pero ya tenemos una razón. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a dividir el valor raíz de 10R para R, es decir, el valor de la hipotenusa de este triángulo rectángulo para el cateto menor, y obviamente va a ser raíz de 10. ¿Cuánto es raíz de 10? Es justamente 3,16 el valor que surge en la chacana, ¿no es cierto? Pero Pi ha tenido algunas, eh, tiene una importancia bastante significativa en las matemáticas, ¿no es cierto? Creo que todos quienes hemos leído algo sobre la historia de las matemáticas conocemos la cuestión de la cuadratura, de los temas de cuadratura, y particularmente lo de la cuadratura del círculo. ¿Por qué quiero presentar eso? Porque eso le da una validez práctica a lo que estamos mostrando, que se ve que no es únicamente una cuestión de coincidencia, sino que es una forma como en los Andes se buscó justamente replicar procesos matemáticos que se han dado en toda la historia, ¿no es cierto? Recordemos, a ver, ¿qué es una cuadratura de polígonos? La cuadratura es un proceso donde el área de un polígono cualquiera se la transforma en el área de un cuadrado, porque al transformarla en el área del cuadrado es muy fácil ya el determinar su área. Sí, justamente ahí vemos, por ejemplo, en un triángulo, ustedes saben, el área de un triángulo es base por altura sobre 2, porque claro, ese triángulo es la mitad de un rectángulo y se utiliza posibilidad, ¿no es cierto? Acá en la siguiente tenemos ya un rectángulo cualquiera, donde lo que se hace es buscar la media geométrica, ¿no es cierto?, entre los dos, y se logra determinar el cuadrado equivalente entre los dos lados del rectángulo, ¿sí? Y este proceso se puede generalizar para polígonos regulares en helados, por amplio que sea, por varios que sean. Da la idea, por supuesto, que ahí en una aproximación a un polígono regular de infinitos lados podría pensarse en el cuadrado, sí, es decir, o en un círculo que con este proceso lograría esa cuadratura. El tema ha sido trabajado desde miles de años. Sí, ahí tenemos, por ejemplo, el papiro del Ring, donde se habla ya de una forma o de una aproximación para lograr a construir un
cuadrado que tenga la misma área que un cuadrado, que un círculo, ¿sí? El tema, repito, ha sido tratado por matemáticos de todas las épocas y por genios como Leonardo da Vinci en El hombre de Vitruvio, sí, que justamente ese dibujo intenta explicar de cómo el ser humano, ¿sí? El cuerpo del ser humano tiene también esta posibilidad de relacionar un cuadrado con un círculo. Obviamente siempre llegando a aproximaciones. Lo que plantea Leonardo da Vinci, por ejemplo, dice que siempre va a haber un espacio donde el cuadrado que se construya no sea exactamente igual al área del círculo, no tenga la misma área, y que esa diferencia se debe a que el cuadrado representa lo humano y el círculo representa lo divino, que siempre habrá un espacio entre los dos. Bueno, pero repito, esto hace 1500 años, ¿no? Lo que estamos hablando de la chacana es mucho más antiguo. Y aquí plantea un proceso ya en GeoGebra para lograr esa construcción. Sí, con el valor R que mostrábamos hace un rato, sí podemos construir el rectángulo que está ahí. O sea, primero construir la cruz cuadrada, ¿no? Que más o menos ya lo vimos anteriormente, sí, y en base de esa cruz cuadrada, con ese valor de lado que sería el radio, hacemos un círculo y podemos trazar este rectángulo verde. Sí, una construcción bastante simple, ¿no es cierto? Ya vimos incluso cuánto era el valor del lado mayor del rectángulo, que era raíz de 10R. Y en este caso, como simplemente lo que hemos hecho es rotado, hacer una rotación al lado del rectángulo café, sí, que es para que dé origen al rectángulo verde, el otro lado sería R. ¿Cuál sería el área entonces de ese rectángulo? Obviamente que va a ser base por altura, en este caso raíz de 10 R por R, ¿sí? O raíz de 10 R al cuadrado. Eh, eh, Luego tenemos ahí esa área, ¿no es cierto? Ahora, donde tenemos el radio inicial, ¿sí? En la parte izquierda de la pantalla, ahora vamos a trazar un círculo con ese radio, ¿sí? ¿Cuánto es el área de ese círculo? Todos sabemos, es pi por r al cuadrado, ¿ya? Eh, y poniendo ya en números, lo que tendríamos en el un caso es 3, 14, 16, ¿sí? Por r cuadrado, y en el otro caso 3, 16, 23 r cuadrado, ¿sí? Una aproximación de más o menos 0,6%, ¿sí? Que según quienes, lo que se ha visto en el Marco, estudio de la... disculpa que te interrumpa, no sé si me Sí, escuchas. sí, te escucho, Karina. ¿Me escuchas? Sí, La presentación no está pasando, o no sé si es internet. Dime si la estás pasando. a ver, sí, sí está pasando aquí. Ok. Bueno, entonces A ver, internet, ¿está porque pasando? aquí no la estoy viendo. O sea, estoy viendo solamente la primer diapositiva y no está puesta en presentación. Aquí. Ahora sí. A ver, ahí sí está pasando. Ahora sí. Bueno, Transitamos a bueno, la primera sí, sí, listo, sí. A ver, diapositiva. la presentación teníamos, hablábamos ya de la chacana, ¿no es cierto? Sí. En el objeto físico, lo que hicimos es tomar una fotografía. A ver, me avisa si está pasando, Karina, por favor. ¿Ya? Ahí está la fotografía de la chacana, ¿no?
Sí, sí, ahí ¿ya? vemos la fotografía. Listo. Lo que hicimos es esa fotografía ponerla en GeoGebra, determinar el cuadrado en el que se enmarca la chacana, ¿sí? Y determinar un punto de corte de uno de los vértices de la chacana con el cuadrado. Para en función de ese punto de corte, ¿sí? Generar un círculo y ese círculo obviamente va a pasar por los vértices, por los 8 vértices de la chacana, y con la siguiente posibilidad, ¿no es cierto? Lo que hacemos luego es determinamos en el mismo lado donde estuvo el punto inicial, en la parte superior, el lado de corte del círculo con el cuadrado de la chacana o con el vértice de la chacana y el punto medio, ¿sí? Ahí me determinan dos segmentos que serían el uno, la mitad de la, del lado de la parte superior de la chacana y el otro, el radio del círculo o la distancia entre el extremo de la chacana, del vértice de la chacana y el centro. Sí, los valores que se obtuvieron ahí son 6,32 y 2, dándome una división de 3,16, que es un valor aproximado al pi. En las chacanas se ha encontrado esto, ¿cierto? Esta aproximación, y es por eso que se intentó o se ha buscado una explicación geométrica de lo que sucede aquí, ¿ya? Para ello simplemente tomamos un segmento cualquiera, con ese segmento trazamos la cruz cuadrada, que es una cruz donde el lado de la chacana es el ancho, perdón, es la cuarta parte de la longitud, la tercera parte de la longitud, perdón, ¿sí? Ahí tenemos exactamente lo que sería una chacana, lo que está en café, ¿sí? Eh, y obvio, aquí podemos ya hacer un análisis muy simple, ¿no? ¿Qué pasa si trazamos esa diagonal al rectángulo mayor que está en horizontal? Sí, ahí se forma un triángulo rectángulo que tienen un cateto sería R, la distancia inicial que teníamos, y el otro sería 3R. ¿Sí? Por Pitágoras podemos determinar que la hipotenusa de esto es raíz de 10R cuadrado, que sería justamente raíz de 10R. ¿Ya? Si dividimos la diagonal o la hipotenusa del triángulo para el cateto menor, me asome el valor de raíz de 10, que es justamente a la aproximación que lograron con la chacana para este tipo de cálculos, ¿no es cierto? Sí. Esto, siendo un resultado interesante, pero podría permitirnos a nosotros profundizar en temas que han apasionado a los matemáticos, sí, como es la cuadratura de los polígonos. Ustedes saben que la cuadratura de los polígonos consiste en un proceso mediante el cual se busca, dado un polígono cualquiera, se busca el cuadrado cuya área sea idéntica a la del polígono. Eso facilita, por ejemplo, los cálculos, se da en todo el proceso, ¿no es cierto? El cálculo del área. Ahí tenemos, por ejemplo, tres casos donde en el un caso tenemos con un triángulo, el otro con un rectángulo y el último con un polígono regular. Sí, todo esto está hecho en GeoGebra, ¿no? Donde se ve esos procesos simples. Pero surgió, y esto surgió hace miles de años, 3.000 años más o menos, ¿sí? La idea de buscar un cuadrado cuya área sea idéntica a la de un círculo, dado el círculo inicialmente. ¿Sí? Lo que se llama la cuadratura del círculo, que ha apasionado a matemáticos, como decía, y ha tenido distintas respuestas, siempre con aproximaciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos que en el ring en 1650 años antes de Cristo ya se intentó hacer un proceso matemático para aquello. Leonardo da Vinci hizo lo propio con el hombre de Vitruvio, esa famosa obra de arte, pero que intenta mostrar justamente la aproximación que puede lograrse para calcular el área de un círculo a través de este proceso de la cuadratura. Repito, esto hace unos 1650 años, ¿no es cierto?, antes de Cristo. ¿Sí? Pero la chacana, hay que recordar que tiene, a las que se han encontrado, tiene mucho más antigüedad y permitiría un proceso tan simple como el que les voy a mostrar. Les mostré cómo se construía la cruz cuadrada, ¿sí? Y ahí, utilizando siempre GeoGebra, por supuesto, lo que hicimos es, en base de esa diagonal que se construye
en el rectángulo, construir otro rectángulo, donde únicamente lo que hacemos es rotamos el radio o el lado superior del rectángulo y obtenemos ese rectángulo verde, ¿no es cierto? Rectángulo verde cuyos lados son R y raíz de 10R. ¿Cuál sería ahí el área de ese rectángulo? Simplemente base por altura. Perdón, Marco, otra vez te vuelvo a interrumpir. Sí. ¿Qué pasó, Karina? Sigue la presentación en la segunda diapositiva. Ay, ay, ay. Ok. ¿Pasó ahí? Karina, pasamos a la tercera. Ahí se ve la tercera. Sí. La Con cuarta. el cursor puedes ir marcando cada diapo Creo, o ponerla en presentación para que pase sola. sí, 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 Ahí creo que se el problema ve es el cuando la GeoGebra. pongo en presentación. Sí. Ahí sí se ve el Ahí, cambio, ¿no es ahí se cierto? ve la 3. Sí, Ahí se ve la 3. ¿Se ve ahí la 4? tienes que hacerlo con el cursor o ¿Se ve, ponerla en presentación. se ve ahí la 4? Y ahí sí se ven En los la cambios, 4 ¿no? ahora. Sí, estás en la 4. Ya, Sí, bueno. ahí la 5. 5, Tienes entonces que regresaría ponerla cursor o como en nuevamente. presentación. Entonces vamos desde el inicio otra vez. Mil disculpas. Bueno, eh, como decía, esta ya... A ver, aquí partimos desde aquí, ¿no es cierto? En base de la foto de la chacana puesta en GeoGebra, determinamos un punto de corte de la chacana con el cuadrado que contiene a la misma, ¿sí? Y ahí trazamos un círculo. Las diagonales del cuadrado me dan también el centro, por lo tanto puedo trazar ese círculo eh, y se determinan puntos de corte, ¿no es cierto?, que coinciden con los vértices de la chacana. En el vértice superior, que es la imagen que está en el centro, determinamos el punto de corte y el punto centro, ¿sí? Y ahí podemos determinar dos longitudes, la una que va desde el centro de la chacana al vértice o al corte que se dio entre el círculo y el cuadrado, y luego la distancia desde el vértice al centro de ese lado. En este caso tuvimos 632 dividido para 2, 316, que es un valor aproximado al pi, que siempre va a sumar en estas construcciones. Entonces lo que hicimos es buscar una explicación geométrica para esto. Partimos con un lado cualquiera, ¿ya? Una longitud cualquiera, y en base de esta construimos la cruz cuadrada, que es una cruz cuyo espesor es la tercera parte de la longitud, ¿no es cierto? Ahí está la cruz cuadrada un poco más mejor definida ya. Y vamos a parar ahí, porque aquí es donde vamos a hacer el análisis. Lo que estamos haciendo es, en ese rectángulo que se formó, trazamos una diagonal y obviamente ahí se forman dos triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Vamos a trabajar en el de arriba, que está en azul, sí. Ahí tenemos que un cateto sería R, el cateto mayor sería 3R y podríamos determinar la hipotenusa de ese triángulo, que sería la raíz de 10R cuadrado o raíz de 10R, ¿sí? Eh, raíz de 10 es justamente el valor de aproximación o el valor del pi andino que se aproxima bastante significativamente al pi que conocemos. Pero esto se va a ser más preciso si intentamos trabajar un tema que ha apasionado a los matemáticos, que es la cuadratura de los polígonos. Ustedes saben que la cuadratura de los polígonos consiste en un proceso que para cualquier polígono dado se encuentra un cuadrado de área similar y obviamente eso facilita el cálculo del área, ¿no es cierto? Ahí están los procesos que se siguen para un triángulo cualquiera, para un rectángulo y también para un polígono regular. Y obvio esto se puede generalizar. Y este tema apasionado porque claro, para polígonos de este tipo,
El proceso existe, pero han habido intentos para cuadraturar un círculo, para hacer la cuadratura de un círculo, es decir, encontrar un cuadrado que tenga el área idéntica a la de un círculo dado, y siempre se han llegado a aproximaciones, ¿ya? Los casos, ahí vemos, por ejemplo, en el papiro del Rin, 1650 años antes de Cristo, ya se intentó una aproximación para esto, dando un valor aproximado también a pi, ¿no es cierto? Igual pasó cuando trabajó Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, es tal vez la aproximación más significativa que ha existido, que se ha dado, pero sin llegar a la exactitud, ¿no es cierto? Ahí Leonardo, por ejemplo, lo que propone es que siempre habrá una diferencia entre lo que es lo humano y lo divino, reindicando de que lo humano sería lo cuadrado y el círculo estaría representando lo divino. Este tema, lo que le estoy mostrando, se dio 1650 años antes de Cristo, pero mucho más antes se podía hacer esto con la chacana. La construcción que ustedes ven, les mostré ya hace un momento, ahí determinamos incluso el valor de la diagonal, pero lo que vamos a hacer ahora es, en base de esa diagonal, construimos otro rectángulo, el rectángulo que está en verde, donde simplemente el valor del radio, que era el lado del rectángulo café, se rota y sigue siendo el lado del rectángulo verde, pero lo que va a cambiar, claro, ya no es el lado inicial que teníamos del rectángulo café, sino es del lado de la diagonal, ¿no?, que se transforma en esta parte del rectángulo verde. El rectángulo verde tendría por lados entonces r y raíz de 10r. El área del rectángulo sería raíz de 10r al cuadrado. Recuerden, les decía, raíz de 10 es la aproximación del pi para este caso, ¿no?, que se hizo acá con la chacana andina. Pero lo que vamos a hacer ahora es, construimos el círculo con el aire que teníamos inicialmente. ¿Y cuánto sería el valor de ese círculo? Como ustedes saben, sería pi por r al cuadrado, que pasando a valores, tendríamos en el un caso 3,1416 r cuadrado y en el otro caso 3,1623 r cuadrado, ¿sí? Poniendo lados incluso, como es las dimensiones ya a r, para un valor dado, en un caso tendríamos 50,26,55 unidades al cuadrado y en el otro caso 50,5964 unidades al cuadrado, con una aproximación o una diferencia más bien de 0,6%. Sí, una aproximación bastante significativa que, reitero, se trabajó o se podía hacer ya hace 6.000 años acá en el lugar donde habitaban las culturas andinas, ¿no es cierto? El proceso para este está en GeoGebra, ¿sí? Es únicamente a ese rectángulo verde que se formó a hacer el trabajo de la media geométrica y obtener el cuadrado respectivo, con lo que ese cuadrado que está ahí, que se formó ya en azul, que el área va a tener esa aproximación de 1, de 0, esa aproximación bastante significativa en función del pi andino, ¿sí? Ahí está ya, bueno, el trabajo que tenemos en GeoGebra, que si ustedes desean puedo compartirles, por supuesto, porque no es nada complicado, no es bastante simple, más bien bastante práctico, pero muestra cómo a partir de un objeto de la chacana, gracias a GeoGebra, se puede hacer este tipo de análisis y de reflexiones sobre aspectos matemáticos. Ustedes ven cómo hemos tratado temas apasionantes, temas llamativos, por supuesto, intentando mostrar una faceta de GeoGebra y de las matemáticas mismas como algo amigable que permite entender el entorno. Sí, lamento la cuestión de la conexión que no fue de lo mejor, pero con ello espero haber mostrado algo de lo que intentaba con este trabajo. Gracias, Karina. Gracias a ti, Marco. Maravilloso ver cómo GeoGebra nos permite analizar
estas cuestiones tan relevantes para la cultura, ¿verdad? Y luego poder trabajar con nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, Marco. La verdad que hemos podido disfrutar de esta colaboración. Y bueno, invitamos también a la audiencia a seguirnos luego en los talleres para ver otras construcciones más profundas, con más tiempo, que ahora nos daba el contexto porque, bueno, estamos celebrando y estamos mostrando algunos avances de lo que va a venir este año. Así que bueno, gracias, muchas gracias, Marco. Estuvo increíble ver esa conexión y bueno, valoro muchísimo todo el esfuerzo para poder conectarnos. Hoy internet está bastante colapsado, parece, porque se entrecorta, pero bueno, espero que todos hayan podido disfrutarlo igual. Gracias nuevamente, gracias. Aquí